Buenas chicos y chicas, sean bienvenidos al primer podcast de este proyecto de Historia y Estudios Sociales, donde se hablará de un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura militar, en este caso Londres 38. Londres 38 fue sede de una de las historias más perturbadoras en cuanto a sitios de tortura se trata durante la dictadura en Chile. El sitio fue ocupado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, o mejor conocido por su sigla, DINA, donde muchas personas fueron apresadas y también muchas de ellas no pudieron escapar durante 1973 hasta 1974, que fue cuando el centro de detención dejó de funcionar. Pero primero, empecemos hablando de su construcción, la época de la dictadura militar en Chile y su apertura como centro de memoria. Londres 38 fue construido en 1925 como una construcción residencial de diversas familias, de las cuales no se sabe mucho, y en 1970 fue adquirido por José Gutiérrez y otros miembros en representación del Partido Socialista para utilizarlo como sede de la seccional de la Octava Comunal en el centro de Santiago. Como muchos ya saben, la dictadura empezó el 11 de septiembre de 1973, cuando militares se tomaron el poder a la fuerza, sacando al presidente de ese entonces, Salvador Allende, quien lideraba al Partido Socialista, y colocando a cargo a Augusto Pinochet Ugarte, quien era comandante en jefe del ejército. Ese mismo día empezó el toque de queda, que fue la prohibición establecida por instituciones gubernamentales de circular libremente por las calles del país, generalmente en las horas nocturnas. Entonces, militares y carabineros apresaban a cualquiera que estuviera deambulando y protestando en las calles en contra del gobierno. En tal sentido, se empezaron a utilizar lugares tales como el Estadio Nacional, la Villa Grimaldi, la Venda Sexy, etc., entre otras, Londres 38, para reunir a los detenidos. En Londres 38 se daban las modalidades de tratamiento más características de la DINA durante su primera fase, muchas de las cuales permanecen más adelante: interrogatorios inmediatos y sin límites en la tortura que se aplicaba, permanente trato vejatorio y gran cantidad de detenidos. En este primer periodo no se había reunido todavía información suficiente sobre la actividad política clandestina que se buscaba reprimir. Los represivos no estaban depurados y la DINA no disponía de todos los medios con que más tarde llegó a contar. Los prisioneros arrestados eran conducidos en furgones frigoríficos herméticos, tendidos boca abajo y vendados en el suelo de camiones de diferentes marcas y modelos que se introducían en el garage de Londres 38, donde eran fichados y registrados. A los prisioneros se les mantenía con los ojos tapados, amarrados de pies y manos y sentados en una silla día y noche. El recinto mismo consistía en una casa antigua y relativamente amplia, pero que resultó ser demasiado estrecha para albergar el gran número de detenidos que llegó a tener y para cumplir las demás funciones desempeñadas por la DINA. En su interior, hasta unos 70 detenidos permanecían con la vista vendada, reunidos en una amplia sala que en el día tenía sillas y por la noche colchonetas. Periódicamente se les sacaba a interrogatorio en el tercer piso de la casa, donde se les sometía a intensas torturas, no recibían alimentación y solo excepcionalmente se les daba de beber. La forma más habitual de tortura en Londres 38 era la aplicación de electricidad o la parrilla. Probablemente el método de tortura que más caracterizaba a este recinto fue el de presionar a los detenidos con sus parientes cercanos, sea deteniéndolos, torturándolos e incluso sometiéndolos a vejaciones sexuales en la presencia del detenido. A pesar del rigor en el trato a los detenidos, el hacinamiento y el desorden propio de este periodo permitían mucho contacto entre los detenidos y una circulación rápida de información entre ellos, lo que ha permitido identificar este recinto y algunos de los presos políticos que estuvieron en este lugar, incluyendo a Cecilia Labrín Sasso, Mauricio Jorquera, Alan Bruce Catalán, Martín Elgueta, María Angélica Andreoli, todos ellos desaparecidos hasta el día de hoy. Londres 38 llevaba de nombre Cuartel Yucatán, o también nombres tales como la Casa del Terror o la Casa de las Campanas. Este último, porque desde su interior se oían las campanas de la iglesia de San Francisco. Londres 38, un número aún indeterminado de personas permaneció detenido y fue sometido a torturas, y, hasta donde se ha podido establecer, desde allí la DINA hizo desaparecer o ejecutó a 98 personas. Este lugar, conocido por muchos militantes de izquierda, fue rápidamente reconocido por los detenidos sobrevivientes, por lo que, como una forma de borrar las huellas, la dictadura sustituyó la numeración original que designaba el inmueble por el número 40. Así, numerosas denuncias realizadas comenzaron a apuntar, a partir de ese momento, a una dirección inexistente, puesto que
Desde 1978 comenzó a funcionar allí el Instituto Higginiano. La recuperación del inmueble tuvo un largo proceso que comenzó el mismo año 1974 con las primeras denuncias de los sobrevivientes y familiares de los prisioneros. Posteriormente, diversas manifestaciones realizadas en el marco de las luchas por verdad y justicia a lo largo de los años 80 y 90 fueron marcando el lugar, incluyendo la toma del inmueble por parte de un grupo de jóvenes, algunos de ellos hijos e hijas de víctimas de la dictadura. El 12 de octubre de 2005, el recinto fue declarado Monumento Histórico de Chile, a solicitud del colectivo Londres 38. En febrero de 2006, el Instituto Higginiano puso el inmueble a la venta, mediante un remate público, el que no pudo materializarse debido a la activa oposición de las organizaciones de derechos humanos y de las dificultades que implicó la venta de un monumento histórico. En agosto de 2008, el Ministerio de Bienes Nacionales permutó el inmueble, pasando a manos del Estado. Se podría concluir que Londres 38 fue un sitio horroroso para los chilenos a inicios de dictadura, dando una sensación de miedo donde nadie quería estar. Es por esto que es un lugar con mucha historia y la cual aún debe perdurar. Gracias por escuchar este primer podcast. Nos vemos en el siguiente.